Buenos días, buenas noches. Aquí de nuevo con el estudio de los Hechos, del libro Hechos. Vamos a continuar con el capítulo 23, ¿ya? Y estoy muy contenta de nuevo estar con ustedes para que podamos analizar lo que el Señor quiere darnos hoy, el mensaje con Hechos en el capítulo 23. Vamos a continuar con el análisis bíblico, Hechos capítulo 23, utilizando la versión de Reina Valera de 1960, como es venido estudiando. El libro de Hechos de los Apóstoles, sabemos que fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Él era médico y compañero de Pablo en alguno de los viajes misioneros. La fecha de escritura es aproximadamente entre el 60 y 70 antes de Cristo. Su propósito de los hechos es narrar la historia de la iglesia primitiva, les recuerdo, y desde la ascensión de Jesús hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Su objetivo principal es mostrar cómo el Espíritu Santo guió y fortaleció a los apóstoles y a los primeros creyentes en la difusión del Evangelio. Pero antes de empezar, vamos a orar para que sea el Señor que tome el control en este momento de este estudio y que Él me ministre, ¿ya? Y yo sea la portadora de su palabra y su mensaje. A cada uno de nosotros para el mensaje que Él desea llevar a ustedes, a todos los que están detrás de las cámaras, todos los que van a escuchar este mensaje. Cada uno de nosotros y a todos el que está interesado en la palabra del Señor. Entonces, les deseo a cada uno una bendición y que el Señor los bendiga. Bienvenidos a todos y que sean todos bendecidos por el Señor. Por favor, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a adorar a nuestro Padre Dios, a orar y pedirle a Él que nos ministre en su palabra. Padre Dios, mi Señor amado, porque tú eres mi protector, gracias, porque cuidas de nuestras caídas cada día y me ayudas. Y nos ayudas a todos, a nosotros. Al amanecer te alabamos, Señor, porque has salvado a toda tu creación. Por tu misericordia, concédenos un día de paz. Concede el perdón de nuestros pecados, que nunca cortes la esperanza, ni cierres la puerta ante nuestro rostro, que no nos niegues tus cuidados, pues solo tú, Señor, tú conoces nuestra debilidad, Señor. Te pido que me ministres y que permitas que en este momento a cada uno de los corazones de este encuentro, de todas las personas que están aquí, mis hermanos, la iglesia, las familias, de cada uno de aquellos que puedan escuchar tu palabra. Abre los oídos, sus ojos, para que su corazón no esté más endurecido. Los invito a cada uno en este momento para que sean llenos de la gracia del Señor. Señor, te invito en este momento a que tú seas el centro de este encuentro, Señor, de este estudio, y que en tu nombre todos seamos bendecidos con tu mensaje. En este momento he orado en tu nombre, Jesús, Padre Celestial. Amén. Amén. Haré un corto resumen general del capítulo 1 al 12, donde vimos que principalmente son enfocados en Pedro y la expansión del evangelio entre los judíos. Los capítulos 13 al 28 se centran en Pablo y su misión hacia
los gentiles, destacando sus viajes misioneros y su testimonio ante las autoridades. Antes de continuar con el capítulo 23 y su análisis de cada uno de sus versículos, haré un pequeño recordatorio de los anteriores capítulos. ¿Recuerdan? Del capítulo 1 fue la ascensión de Jesús y elección de Matías para reemplazar a Judas. El capítulo 2, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y el sermón de Pedro. En el capítulo 3-4 fue el primer milagro de Pedro, que sana a un mendigo lisiado. Y la primera persecución. Capítulo 5, Ananías y Zafira, los milagros por medio de los apóstoles. El capítulo 6, la elección de los 7 diáconos. El 7, discurso y martirio de Esteban. Del 8, capítulo 8, es la expansión del evangelio a Samaria y conversión del eunuco etíope. En el capítulo 9, la conversión de Paulo. En el capítulo 10, la visión de Pedro y conversión de Cornelio. En el capítulo 11, Pedro explica su visión, la iglesia en Antioquía. En el capítulo 12, persecución de Herodes, liberación de Pedro de la prisión. Aquí hemos oído en varios capítulos la conversión, la palabra conversión. La conversión entraña un cambio de comportamiento, pero va más allá de esto. Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a él como un nuevo nacimiento, un cambio de corazón y un bautismo de fuego. Volverse a Dios es volver al amor mutuo. Volvernos a Dios es asumir un compromiso, un proceso de toda la vida, en donde el Espíritu Santo de Dios impulsa y atrae a la persona a volver siempre al verdadero fundamento de su vida, Jesús. Jesús nos llama a vivir en plenitud, a trabajar en la conversión, a dejar todo lo que enreda, todo lo que nos aparta de su propuesta. Nos invita a dedicarnos apasionadamente al Evangelio. Eso es la conversión. Como ya vimos, la conversión de Cornelio, la conversión de Paulo, ¿ya? La conversión del eunuco etíope. Ahora seguimos con el capítulos 13-14. Es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. En el capítulo 15 es el concilio de Jerusalén. Capítulo 16-18 hablamos sobre el segundo viaje misionero de Pablo. 19-20 es el tercer viaje misionero de Pablo. En el 21, Pablo en Jerusalén, arresto de Pablo. En el capítulo 22, defensa de Pablo ante el pueblo. Bueno, eso fue un corto resumen de los capítulos hasta el 22. Ahorita nos vamos a concentrar y analizar el capítulo 23. Capítulo 23, Pablo está ante el concilio y el complot para matarlo. Leeremos el capítulo 23 y analizaremos versículos 1 al 5, donde Pablo está ante el concilio. El versículo 1-5 empezamos la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¡Wow! Nosotros en este capítulo, desde el 1 al 2, Pablo
estuvo en el día anterior, vio como gran oportunidad de dar el mensaje en el templo, pero no se cumplió por la multitud que no le permitió terminar su mensaje. Pues empezaron a alborotarse. Ahora Pablo tenía otra oportunidad de ganar a Israel para Jesús y quizás una mejor oportunidad. Aquí habló ante el concilio con la oportunidad de predicar a Jesús a estos hombres influyentes. Pablo aprovechó las veces que fue perseguido como oportunidad para testificar de Jesucristo. Sin querer, sus enemigos le prepararon la oportunidad de dirigirse al Sanedrín judío. Si somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, descubriremos más oportunidades para proclamar nuestra fe, incluso cuando enfrentemos oposición. ¿Cómo conocemos? Les hablaré un poquito. Concilio es el mismo Sanedrín judío, que es un consejo supremo de carácter religioso y también judicial y administrativo. Entre los antiguos judíos era la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando el Torá, la ley sagrada. La máxima autoridad del Sanedrín desde el punto de vista político era el sumo sacerdote, era el primer representante de su pueblo ante la autoridad romana. Vemos en Hechos 22:3, Pablo indica: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Célebre fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Pablo, continuamos con la lectura. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. La proclamación de Pablo de una buena expresión ante el Sanedrín era representar a Dios, hablar del Señor. Ahora Pablo tenía otra oportunidad de ganar a Israel para Jesús, mejor oportunidad. Aquí habló ante el concilio con la oportunidad de predicar a Jesús a estos hombres influyentes. El sumo sacerdote Ananías mandó a golpear a Pablo en la boca. Pablo reacciona llamando a Ananías pared blanqueada. Es una expresión fuerte. Él pensó que Ananías pensó que alguien acusado de crímenes tan graves no debería decir que tiene una conciencia limpia. Eso lo alteró a Ananías. O quizás él fue convicto en su corazón por la integridad inherente de la afirmación de Pablo. Era un hombre con buena conciencia y era evidente en su forma de hablar y actuar. Pablo sabía lo que él hablaba, el mensaje que él traía del Señor. No importa el motivo, esta orden era ilegal, porque la ley judía decía: el que golpea la mejilla de un israelita, golpea como si fuera la gloria de Dios. Y el que golpea a un hombre, golpea al Santo de Israel. Ananías, quien era un sumo sacerdote en ese tiempo, no honró su puesto. Era bien conocido por su avaricia. El antiguo historiador judío Josefo, un representado historiador del primer siglo,
describió al sumo sacerdote Ananías como una persona profana, avara, que perdía los estribos con facilidad. La fuerte reacción de Pablo fue a causa de la orden ilegal de Ananías contra él. Ananías estaba violando la ley judía al suponer que Pablo era culpable y haber ordenado un castigo sin haberlo juzgado. Eso lo vemos en Deuteronomio 19:15. Es posible que Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote, porque estaba violando la ley que supuestamente debía respetar. Como cristianos, somos representantes de Cristo. Si alguien que no nos conoce nos dice, no sabía que eras cristiano, significa que no estamos representando a Jesús como debemos hacerlo. Ser un seguidor de Cristo es ser un representante ante los demás. En la respuesta de Pablo al golpe en su cara, entonces dice en la Biblia, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí en Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Desearíamos saber cómo dijo Pablo estas palabras. ¿Habría ayudado a escuchar el tono de voz de Pablo? ¿Fue una reacción de enojo o fue una reprensión calmada y serena más pesada? Cualquiera que sea el tono, la reprensión fue totalmente justificada y precisa. El hombre que mandó que un hombre indefenso fuera golpeado era en sí una pared blanqueada. Era la corrupción por una capa blanca cubierta por una capa blanca, cubierta como una capa blanca de pureza. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Pablo expuso la hipocresía del hombre que le dio la orden. Se suponía que los hombres del concilio eran ejemplo de la ley de Moisés. La orden de golpear a Pablo era de hecho contraria al espíritu y la letra de la ley. En Deuteronomio 25, del 1 al 2, dice que solo el culpable debe ser golpeado y Pablo aún no había sido declarado culpable de nada. Dios te golpeará a ti, le dijo Pablo. Las palabras de Pablo eran más proféticas de lo que se dio cuenta. Los últimos días de Ananías, a pesar de sus tretas, sobornos, fueron vividos como un animal perseguido y terminaron a manos de su propia gente. Y tuvo una final no muy bueno Ananías. Ahorita seguimos con la versículo 6, que es la táctica astuta de Pablo. Vamos a leer el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó voz en el concilio, varones hermanos. Yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, en este versículo, Pablo observó que la audiencia no recibiría el evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes dejaron esto claro. Ellos no estaban interesados. Así que Pablo
Dejó de predicar el evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad ante un concilio que quería matarlo. Que una parte de los saduceos y otros fariseos fue la idea de Pablo. Él tuvo esa idea para dividirlos, para poder dividir el concilio, el Sanedrín, entre sus líneas partidarias, para hacer que a un lado, o sea, los fariseos simpatizaran con él, en lugar de tenerlos unidos contra él. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, dijo Pablo. Conociendo a su audiencia, Pablo se refirió a su herencia como fariseo y declaró acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos: se me juzga. Él sabía que este era un tema de gran controversia entre los partidos. Por supuesto, este era un reclamo esencialmente verdadero. El centro del evangelio de Pablo era la resurrección de Jesús. Él estaba siendo juzgado sobre el asunto de la resurrección de los muertos. Aquí leeré del versículo 6-10. En esta división en el concilio, los fariseos y los saduceos eran líderes religiosos que tenían creencias muy distintas. Por ejemplo, los fariseos creían que los muertos resucitaban, pero los saduceos no. Los saduceos reconocían la autoridad de los libros de Génesis hasta Deuteronomio, en los que no hay enseñanzas explícitas sobre la resurrección. En los capítulos 7, 9, el concilio es dividido. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. No hay resurrección. Un momento, por favor, que me perdí en la lectura aquí de mis hojas. Tengo un poquito mis hojas en el capítulo 7, 9. Seguiremos entre los fariseos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hablamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. En este capítulo del 23, del 7 al 9, el discernimiento que mostró Pablo al notar que el Sanedrín estaba compuesto de saduceos y fariseos es un buen ejemplo del discernimiento que Jesús prometió dar a los creyentes. Eso lo vemos en Marcos 13, 9, 11. Cuando estemos bajo presión a causa de nuestra fe, Dios nos ayudará. Al igual que Pablo, siempre debemos estar listos para presentar nuestros testimonios. El Espíritu Santo nos dará el valor que necesitamos para hablar con determinación. Ahorita continuaremos con el capítulo. Estamos del 7 al 9, leímos hasta el capítulo 9. Seguimos con el 10.
Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fue despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Capítulo 11, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así es necesario que testifiques también, Roma. La promesa de más trabajo por hacer también era una promesa de protección continua. Pablo debía vivir hasta que terminara el curso de Dios le había asignado. Pablo realmente quería ir a Roma. Eso lo vemos en Hechos 19, 21 y Romanos 1, del 9 al 12. A veces pensamos que solo porque queremos algo no podría ser la voluntad de Dios para nosotros, pero Dios a menudo nos da los deseos de nuestro corazón. Eso lo leeremos, lo pueden leer en el Salmo 37, 4. Cuando Pablo se pudo haber desanimado por la falta de buenos resultados del sermón en Jerusalén, pero los resultados no eran su responsabilidad. Su responsabilidad era traer la palabra de Dios y testificar de Jesús. Los resultados eran la responsabilidad de Dios. ¿Cómo has testificado? ¿Cómo has testificado de mí en Jerusalén? Significa que Jesús complementó a Pablo por un trabajo bien hecho. Pero aunque Pablo había hecho un buen trabajo, había más por hacer. Así es necesario que testifiques también en Roma. Lo leímos en el versículo. Era la siguiente tarea de Pablo. Las mejores palabras que un hijo fiel de Dios puede escuchar son: aún hay cosas que hacer. Esas palabras entristecen al siervo flojo, pero dan alegría a un siervo fiel, porque debemos continuar con la obra del Señor. Se le puede decir a cada hijo de Dios: aún hay cosas que hacer, más personas para traer a Cristo, más maneras para que le glorifiques, más personas con las que puedes orar, más formas humildes de servir a su gente, más gente hambrienta por alimentar, más gente sin ropa por vestir, más santos desanimados para animar. Esa es la palabra, lo necesario para testificar la obra del Señor. El tiempo de estas promesas fue especialmente precioso. Parecía que Pablo no saldría vivo de Jerusalén, mucho menos llegar a Roma. Dios no lo sabe. Sabe lo que necesitamos oír. Él sabe cuándo necesitamos escucharlo. Pablo se enfrentó a sus enemigos al día siguiente con una sonrisa, sabiendo que ellos no tenían poder contra él, porque Dios tenía más cosas que hacer por medio de él. Dios tiene muchos propósitos en cada uno de nosotros, en mí, en ti. Debemos escucharlo y tratar de llevar su palabra. Esta seguridad significó mucho para Pablo durante los retardos y ansiedades de los siguientes 2 años, y va más allá para dar cuenta de él. Porte tranquilo y digno, que a partir de ahora le marca como alguien en control de los eventos en lugar de su víctima. En los capítulos 10, 11, nosotros leímos. Un momento, necesito aquí organizar. Cuando el Señor le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo. Jesús no solo estaba con Pablo, Él le dio palabras de consuelo. Las palabras ten ánimo nos dicen
que la noche trajo consigo una oscuridad emocional y quizás espiritual sobre Pablo. Jesús estaba allí para animar a su fiel siervo después de haberse dedicado totalmente por el bien de Jesús. Jesús no le hubiera dicho, ten ánimo, a menos que Pablo necesitara escuchar esas palabras. Pablo sabía que su situación era mala, pero no sabía ni la mitad. Al día siguiente, 40 asesinos judíos se reunirían y harían juramento para no comer ni beber hasta no haber asesinado a Pablo. Pablo no sabía que esto sucedería, pero Jesús sí. Sin embargo, él le pudo decir a Pablo, ten ánimo. Dios nos dice, ten ánimo. Él me dice, ten ánimo, Jacqueline. Tú, allá en las cámaras, detrás de estas cámaras, ten ánimo, María, Marta, ten ánimo. Puedes pensar que las cosas marchan mal ahora mismo, pero es posible que ni siquiera conozcas la mitad, pero Jesús lo sabe. Él todavía te dice, ten ánimo. ¿Por qué? No porque todo esté marchando bien, pero porque Dios todavía está en su trono y todavía cumple su promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso lo leemos en Romanos 8:28. Cualquiera puede tener ánimo cuando todo va bien, claro, pero el cristiano puede tener ánimo cuando todo está mal, sabiendo que Dios es poderoso y maravilloso, sin importar la crisis del momento. Dios nos invita que en los tiempos oscuros, en los tiempos difíciles, debemos seguir adelante y confiando en Él. Tener ánimo para seguir adelante. Cada día es un día nuevo. Ten ánimo es solo una palabra. En el griego antiguo, y es usada 5 veces en el Nuevo Testamento, cada uno por Jesús. Por ejemplo, Jesús le dijo al paralítico en su lecho, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso lo leemos en Mateo 9:2. Jesús le dijo a la mujer con 12 años de flujo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Eso lo leemos en Mateo 9:22. Jesús le dijo a los discípulos asustados en el mar de Galilea, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo leemos en Mateo 14:27. Jesús le dijo a sus discípulos la noche antes de su crucifixión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y aquí en Hechos 23:11, Jesús le dijo a Pablo de nuevo, ten ánimo. En el capítulo 12 continuamos. Vamos a leer, ese es el complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo, como les comenté anteriormente. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dijeron, nosotros no hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Increíble. Versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que lleguen. Wow.
del capítulo, una vez que los saduceos y los fariseos se calmaron, volvieron a centrar su atención en Pablo. Para estos líderes, la política y sus puestos se habían vuelto más importantes que la verdad de Dios. Estaban listos para llevar a cabo otro homicidio, como habían hecho con Jesús. Pero como siempre, Dios tenía la situación bajo control. En los capítulos, en el versículo 16, dice así: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darte. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarle. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no cometer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. En estos versículos del 12 al 22, ese es el complot contra Pablo. Más de 40 judíos juran no comer ni beber hasta matar a Pablo. El sobrino de Pablo descubre el complot y lo informa, trata de ayudarlo. El tribuno romano toma medidas para proteger a Pablo. Es decir, es fácil pasar por alto a los niños cuando se piensa que no tienen la edad suficiente para hacer mucho, pero mucho para el Señor. Sin embargo, este muchacho, su sobrino de Pablo, desempeñó un papel muy importante en el plan de Dios para proteger la vida de Pablo. Dios puede usar a cualquier persona de cualquier edad que esté dispuesta a entregarle su vida. Jesús dejó en claro que los niños son importantes. Lo vemos en Mateo 18, 2, 6. De a los niños la misma importancia que Dios le da. Démosle importancia a estos niños como Dios se lo da. De los capítulos, versículos 23 al 35, Pablo es enviado a Cesarea. El tribuno envía a Pablo a Cesarea bajo fuerte escolta para ser presentado ante el gobernador Félix. Carta explicativa del tribuno de Félix, vamos a leerlo. Pablo es presentado ante Félix y mantenido en el pretorio de Herodes. Vamos a continuar con el versículo. Pablo es enviado a Félix el gobernador. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era
ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. El comandante romano les ordenó a sus oficiales que llevaran a Pablo a Cesarea. Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero el cuartel general romano de la región estaba en Cesarea. Dios obra de maneras sorprendentes. De las muchas opciones que Dios tenía, escogió usar el ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos y llevarlos a Cesarea sano y salvo. Dios no es como nosotros. Sus recursos son ilimitados. No se sorprenda cuando Dios responda a sus oraciones de una manera que usted no se imagina, ni cuando vea que el resultado de su obra es mucho mejor que lo que usted podía haber imaginado. Félix fue el gobernador romano de Judá del 52 al 59 después de Cristo. Tenía un cargo similar al que tuvo Poncio Pilato. Aunque a los judíos se le había otorgado cierta libertad para autogobernarse, el gobernador romano dirigía el ejército, mantenía la paz y recolectaba los impuestos. ¿Cómo se enteró Lucas del contenido de la carta de Claudio? Nos hacemos esa pregunta. Debido a que Lucas quería asegurarse que tenía información histórica exacta, utilizó muchas fuentes para la preparación de sus escritos. Eso lo vemos en Lucas 1:4. Es probable que esta carta haya sido leída en voz alta cuando Pablo estuvo ante Félix para responder a las acusaciones que le hacían los judíos. También es posible que Pablo haya recibido una copia como cortesía porque era un ciudadano romano. Cuando Pablo llega a Cesarea y los soldados, tomando a Pablo, lo llevaron de noche a Antipatris, se llama. Los 200 soldados llegaron hasta Antipatris porque la parte más peligrosa del camino llegaba a este punto. Hasta Antipatris, aproximadamente 25 millas del país, era peligroso y poblado por los judíos. Después de allí, el país estaba abierto y plano, poco adecuado para la emboscada y en gran parte poblado por los gentiles. Para Pablo, no tenía ningún delito, no era digno de muerte o de prisión. Para Lucas, esta era la línea principal de la carta. Es posible que los oficiales romanos revisaron el libro de los Hechos antes del juicio de Pablo, ante César. Aquí Lucas mostró que otros oficiales romanos habían juzgado a Pablo como no culpable. Uno de los motivos principales de Lucas al escribir sus historias es para mostrar que no hay sustancia en este cargo de subversión presentado no solo contra Pablo, sino contra los cristianos en general. Que jueces competentes e imparciales han confirmado repetidamente la inocencia del movimiento cristiano y de los misioneros cristianos con respecto a la ley romana. Ahorita continuamos con un análisis comparativo con el presente, fe y valentía. La defensa de Pablo ante el concilio nos enseña sobre la valentía y la fe inquebrantable en circunstancias adversas. Hoy los creyentes
enfrentan desafíos y persecuciones y pueden encontrar inspiración ante el ejemplo de Pablo. La disputa entre fariseos y saduceos refleja las divisiones doctrinales presentes aún ante las iglesias modernas. Es vital manejar estos conflictos con sabiduría y buscando la unidad en la fe de Cristo. La intervención de Dios a través de la aparición de Jesús y el descubrimiento del complot nos recuerda que Dios está en control y cuida de sus siervos, algo que los creyentes debemos recordar en momentos de peligro o incertidumbres. En este momento, como una reflexión personal, los invito a todos los participantes, los que hoy escuchen este mensaje, ¿cómo puedes aplicar los principios del capítulo 23 en tu vida propia? ¿Cómo puedes compararte con Pablo? ¿Tienes esa fe que Pablo siempre ha tenido, que ha llevado la palabra del Señor, que siempre ha luchado contra todo para llevar su palabra? Podemos analizar todo esto para poder llegar a una reflexión y aprender sobre Pablo, todo lo que él luchó y constantemente llevó la palabra del Señor con fe leal. Aquí en Hecho nos enseña que debemos ser pacientes en espera y aceptar el momento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos que Pablo pudo haber visto sus circunstancias como una serie de días malos, pero a través de todo lo que tuvo que pasar, Dios hizo un camino para que Pablo compartiera su historia con el mayor número de personas posibles. Él siempre le abrió el camino, siempre lo protegió. Pablo insistió en terminar su carrera en la que Dios le había llamado. Fue constante, fiel, paciente y más que todo su fe ante el Señor. Él continuó siempre luchando, llevando su palabra, llevándole el evangelio de Jesús. En este momento nosotros nos ponemos ante este capítulo 23. Nos preguntamos si somos hombres de verdadero juramento. Somos como Pablo. Somos personas como Pablo que en oración, en ayuno, él siempre estuvo al frente ante cualquier circunstancia, ante su conversión, ante sus discípulos, ante los enfrentamientos del Sanedrín, de las mismas personas, de los políticos, ¿ya? Y siempre siguió dando la palabra del Señor, llevando su palabra y su evangelio. En este momento, nosotros debemos confiar en Jesús porque Él nos da ánimo, Él nos fortalece, Él nos da en los momentos oscuros, en los momentos difíciles, Él siempre estará protegiéndonos, Él nos estará cubriendo con el Espíritu Santo, Él nos guía
en nuestro evangelio, en llevar nuestra palabra, sus enseñanzas, que podamos llevar, que seamos un pueblo guerrero, fortalecido, que no tengamos miedo de llevar su palabra, de que reconocer que Él es el único, Él es el todopoderoso, es nuestro Padre, es el camino hacia el Señor. Él es el puente que el Señor ha dado para que podamos llegar al Dios celestial. Él es nuestra luz, Él es el que nos da, es la luz, Él es ese aceite que nosotros somos sus lámparas, que Él nos da su aceite a nuestras lámparas para iluminar a otros, a los que están solos, están perdidos en la oscuridad. Nosotros somos la luz. Y los invito a todos que analicemos cada uno de nosotros y sigamos el camino del Señor. Porque Él es la luz. Él es el Todopoderoso. Bueno, ya terminando este capítulo del 23, Hechos 23, los invito a la próxima semana, seguirán con el capítulo 24 y aprenderán más sobre la iglesia primitiva. Bueno, en este momento los invito a que oremos, ¿ya? Démosle gracias al Señor por su palabra, por sus enseñanzas, porque Dios su palabra es el consuelo. Su palabra nos da ánimo para continuar, para estar siempre un paso hacia adelante, un día a día, sujetos con el Señor. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, por haber acudido en tu presencia y enseñarnos tu palabra, Señor, por darnos la fortaleza, por darnos ánimos para que sigamos luchando contra la oscuridad. Gracias, Señor, por darnos esa palabra y que todo llegue a los oídos, a cada uno de mis hermanos, de aquellas personas que están decaídas. Dales valor, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu presencia en este momento y por haber dado este honor de yo llevar tu palabra, Señor, de dar que tú seas el portador del mensaje, Señor, por medio de mí. Gracias, Padre, por tu ayuda, por ministrarnos y por llevar esta palabra. En tu nombre he orado, Señor. Amén, amén. Gracias. Gracias a todos ustedes y espero que hayan aprendido hoy mucho más de este capítulo 23. Les deseo un hermoso día, noches y que el Señor los bendiga. Amén.